Ok, bueno, muy buenos días para todos. Nos alegra muchísimo tenerlos en este espacio el día de hoy. Espero sea también muy enriquecedor para todos, igual que la jornada anterior. Tenemos ya casi 90 personas conectadas. Por YouTube también ya tenemos conexiones. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Eh, es muy alegre volver a conectarlos, es de mucha alegría volver a conectarlos, volver a tener ese espacio de comunicación con ustedes. Vamos por aquí entonces a compartir pantalla y compartir sonido. Me dicen entonces sí, por acá están bien con mi pantalla. Sí, sí, señora, así se ve. Están viendo mi pantalla. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez anterior, eh, para afianzar un poco más eso que ya vimos, por un lado, y por el otro, pues porque hay personas nuevas, hay personas que apenas se están conectando con nosotros el día de hoy, entonces como para ubicarlos un poquito en qué vimos en nuestra sesión anterior, y luego vamos a profundizar algunos temas que quedaron pendientes y que hay que profundizarlos para seguir avanzando en nuestro tema de finanzas. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos y vamos a profundizar en algunos temas que quedaron pendientes de la vez pasada. Algunos temas nuevos vamos a ir incorporando allí de todas maneras, pero la idea es que sensibilicemos y vamos empezando a profundizar uno a uno. Entonces, ¿qué vimos la vez pasada? La vez pasada estuvimos en eh, el consumismo, la felicidad y la autoestima. Estamos viendo la importancia de ese equilibrio que debemos tener en todos esos espacios, la importancia de nosotros saber que cuando sabemos lo que valemos y no nos preocupamos tanto por el tener, sino por el ser, por la felicidad, por esa felicidad del ser humano, pues entendemos que debemos consumir menos. Entonces, nos hace mucho más felices eh, ser conscientes y agradecer todo lo que tenemos, y nos hace que consumamos menos, que compremos menos, que gastemos menos. La felicidad no se compra con dinero, es algo que tenemos que sensibilizar desde nuestro interior, de adentro hacia afuera, es que necesitamos ese espacio para saber que somos felices con lo que tenemos, con lo que poseemos, que tenemos muchísimos motivos y muchísimas razones para ser felices, y en ese orden de ideas necesitamos menos cosas materiales para ser felices, necesitamos consumir menos, necesitamos gastar menos, ser mucho más eficientes y mucho más inteligentes en ese proceso. Tener mucha claridad también en que la esclavitud a veces pues no se ha acabado, ha migrado, ha cambiado, y precisamente para combatir esa esclavitud es que tenemos que tener un manejo eficiente de nuestras finanzas para poder superar esos obstáculos, para poder proyectarnos en nuestra vida y tener esa felicidad que tanto necesitamos. Decíamos que hay muchas cosas que se pueden tener, pero que la felicidad es gratuita, la felicidad la tenemos todos a nuestro alcance de la mano, y hay muchas cosas que se pueden comprar, pero un hogar armonioso no tiene precio, la libertad no tiene precio, nuestra familia, nuestros seres queridos, los seres que nos acompañan, eso no tiene precio y lo tenemos allí. Es solamente aprender a verlo. Vimos en la cultura del ahorro a pensar, a ser inteligentes financieramente, y decíamos que la inteligencia financiera no se trata solamente de tener dinero, sino que se trata de aprender a pensar como una persona de mente abundante. Entonces, decíamos también que cómo es una mente abundante, pues una mente abundante es una mente que siempre ve oportunidades, que en todos los obstáculos, problemas, dificultades que tengamos, vamos a ver siempre una oportunidad de mejora, una oportunidad de negocio, una oportunidad de, de, de producir algo nuevo, de crear algo nuevo que nos va a aportar. Eh, Vemos que valemos por lo que somos o por lo que tenemos, que nos rodeamos de gente positiva, que agradecemos constantemente, eh,
entrenamos nuestra mente, nos capacitamos, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en espacios como el día de hoy. Aprendimos qué es la libertad financiera, que es cuando nuestros ingresos sin trabajar son mayores a nuestros gastos básicos, es cuando tenemos ese ingreso adicional que nos ayuda con esos gastos básicos, cuando tenemos ese ingreso adicional que independientemente de nuestro trabajo, de nuestro día a día, esos ingresos nos van a ayudar a mejorar nuestra caja, a mejorar nuestros ingresos, a mejorar nuestro flujo, a mejorar toda esa ese cúmulo de cosas que tenemos por hacer y por cumplir, pues ese tipo de ingresos adicionales nos ayudan. Siempre es una ayuda tener esos ingresos allí. Y cuando tenemos esos ingresos de manera permanente y de manera estable, pues podemos decir que con nuestro trabajo, con el día a día, con ese tiempo que damos en nuestro trabajo, pues ese dinero podemos disponerlo a unos proyectos de vida que hacen que cada vez mejoren más nuestras finanzas. Tenemos menos presión y más tranquilidad para revisar esos gastos, para revisar esas proyecciones y qué queremos con nuestra vida para tener claro ese objetivo. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante entonces el tema de finanzas personales. Uno, sensibilizarme de que sí puedo, sí puedo, todos podemos. Tener esa organización financiera se puede, que uno a veces se acostumbra a estar endeudado, a que no me alcanza, que nunca se puede, y uno simplemente se acostumbra como a ese círculo y a ese episodio y le parece que es normal y no. Sí podemos tener organización financiera, sí podemos proyectarnos, sí podemos tener nuestra propia vivienda, sí podemos organizarnos. El primer paso es querer, es tener esa disposición. Yo les he dicho siempre, eso es como una dieta. Al principio tenemos una cantidad de procesos y de pasos que seguir que a veces no nos gustan o a veces se nos da muy duro ese acoplamiento, pero en la medida en la que uno lo va haciendo, se va adentrando en ese proceso y va empezando a ver resultados, entonces va viendo la necesidad de seguirlo haciendo y cada vez se va proyectando a más largo plazo. Entonces, ese primer flujo de caja lo hago a un mes, pero cuando ya veo que ese mes me va funcionando, ya tengo 2, 3, 4 meses hasta que tengo un año de proyección, 2, 3 años de proyección en los cuales ya puedo tomar decisiones desde ahora que van a mejorar mis finanzas a futuro. Entonces, ¿qué es la libertad financiera? Es cuando tus ingresos son sin trabajar son mayores a tus gastos básicos, a tus necesidades básicas. Teníamos también, miramos la diferencia entre conocer la diferencia entre un activo y un pasivo. Decíamos que el activo, ¿qué pasa con el activo? Pone dinero en nuestro bolsillo. ¿Y qué decíamos que pasaba con los pasivos? Sacaban dinero de nuestro bolsillo. Entonces, a veces tenemos problemas es porque nos confundimos y no tenemos muy claro cuál es uno y cuál es otro y compramos pasivos pensando que son activos. Casos claros, por ejemplo, un perrito, que muy lindo, muy hermoso el perrito, es un miembro más de la familia, pero tiene unos gastos que se vuelven periódicos, constantes y cuesta. Entonces ya es el alimento, la vacunación, la salud oral, todos los procesos que tienen los perritos, los cuidados que cada vez son mayores, sin tener en cuenta pues que se enfermó y que tuvo una cirugía de urgencia y que tiene otra cantidad de pronto de gastos adicionales extraordinarios que no teníamos contemplados en nuestro flujo de caja porque eran extraordinarios, entonces sí se convierte obviamente en un gasto, en un pasivo, en una salida de dinero. Nuestro vehículo, el vehículo es muy útil, nos sirve mucho para nuestro trabajo, agiliza, tiene muchos beneficios, pero también tenemos que tener muy claro en el tema de cuando vamos a comprar un vehículo que no solamente debemos tener en cuenta ese pago de esa cuota, de ese crédito, sino que ese gasto implica, ese carro implica muchos otros gastos adicionales que hay que tener presentes antes de tomar esa decisión para que no se nos convierta en un dolor de cabeza. Entonces, tener presente que hay que pagar un seguro de vía, que hay que pagar un SOAT, que hay que pagar un combustible, que hay que pagar un mantenimiento, que hay que pagar una lavada, que hay que pagar X, cosas que van acumulando, acumulando, acumulando. Y si no los tenemos, si tenemos un flujo de caja que de entrada ya no nos da, que digamos, digo, no, a mí me alcanza estrictamente para la cuota
del carro, de la obligación, del crédito, y no tengo en cuenta esos otros gastos, pues obviamente me va a generar un daño financiero, me va a generar un estrés financiero adicional y me puede pues colapsar mis finanzas. Entonces, ejemplos de pasivos que creemos que son activos. Entonces, obviamente, esos pasivos se pueden comprar, obvio, sí, claro, pero teniendo mucho cuidado que sí tengamos nuestro espacio, nuestro flujo de caja disponible para esos gastos. ¿Qué son los activos? Entonces, son esas actividades que nos dan dinero, es tener nuestro propio negocio, es tener un CDT, es tener una renta, es tener un vehículo que nos genere unos ingresos, es tener mi propio negocio, mi propio desarrollo, mi propio invento, desarrollar mis propias habilidades, sea en cocina, sea en ventas, sea en estrategias, en qué tengo yo al alcance de mi mano, cuáles son mis fortalezas, mis habilidades que yo puedo desarrollar, potenciar para generar esos ingresos adicionales que tantos bien nos hacen en nuestro hogar, en nuestras finanzas. Tenemos mucho potencial, nosotros somos muy creativos, los colombianos siempre nos hemos identificado por ser muy creativos y en estos tipos de espacios es cuestión de a veces ponernos en esa tarea y surgen proyectos y surgen ideas y surgen eh, nuevos procesos que nos van a ayudar, que nos van a beneficiar, que nos van a dar esa mano y esa ayudita que tanto necesitamos. Es cuestión de buscarla. A veces las cosas están allí, las oportunidades están, pero si nosotros no las buscamos, pues a veces no las vemos, ¿sí? Entonces es tener como ese panorama claro de qué quiero, para dónde voy y buscar esos medios de llegar a ese objetivo que queremos. Entonces, ¿qué necesitamos? Una alineación estratégica en nuestra vida, teniendo en cuenta que el éxito no es el dinero, que el éxito es la felicidad, que la felicidad ya la tenemos, ya es parte de nuestra vida, y que para cumplir esas metas y esos sueños, pues alineamos con una planeación estratégica y con una organización de nuestras finanzas. Veíamos también por qué la importancia de manejar muy bien nuestro dinero, y es porque los cambios económicos cada vez han hecho que recibamos menos y gastemos más. Muchos motivos son los que tenemos que nos impulsan y que nos llevan a cada vez consumir más, gastar más, y no precisamente eso se refleja en que estemos recibiendo más ingresos. Entonces lo veíamos con el tema de la jubilación, con la estabilidad laboral, los contratos laborales, las expectativas y necesidades que antes uno iba a comprar algo y veía pues no solo pocas opciones, sino que lo que vendían lo pensaban para que durara muchísimos años, como una nevera, una lavadora que se duraba generación de hija, nieta, abuela, tataranieta, son 3 generaciones y ahorita se le consigue el repuesto y la arreglan y sigue funcionando. Ahorita las cosas son más pensadas a corto plazo, en que ya en muy poco tiempo quedan obsoletas, ya no funcionan, ya se dañan, entonces se obligan a comprar sí o sí, porque así usted ya quiera conseguir el repuesto de la lavadora o de la nevera o de el computador o lo que necesite, pues ya a veces ni los venden, están agotados, están obsoletos y lo obligan a uno sí o sí a tener que comprar. Entonces ya cuando usted sale a comprar, pues las expectativas son mucho, mucho mayores. Les decía, yo soy de un pueblo muy lindo del norte de Caldas que se llama Aguadas Caldas, y en Aguadas cuando uno iba a comprar algo, las opciones eran muy limitadas. O sea, de cada cosa habían 2, 3, 4, 5 referencias, pero hasta ahí. Uno se limita, si tenía muchos recursos, entonces compraba el A o el B, y si tenía escasos, compraba el C o el D, y hasta ahí. Mientras que ahora usted va a comprar algo, y no solamente aquí en el espacio donde uno esté, en la ciudad, en el pueblo, en donde esté, hay muchas opciones, muchos almacenes, mucho comercio, sino que también tenemos el mundo infinito del Internet, que ya usted puede comprar hasta pañuelo que necesite, lo puede traer de China, de India, de donde necesite, de cualquier parte del mundo. Ya no está esa límite y esa barrera de las fronteras, sino que ya usted puede conseguirlo en cualquier parte del mundo, y asimismo se liberan esas oportunidades de precio, que ya usted se puede conseguir unos tenis, como dicen en mi tierra, porque aquí en el valle le dicen zapatillas, tenis desde 60.000, 70.000 pesos
hasta 5 millones, 6 millones, 7 millones. Los zapatos que funcionan para lo mismo y que son buenos para A y para B, pues usted ya tiene un abanico de precios mucho más amplio que lo hace tener que estar mucho más centrado, mucho más consciente de qué va a comprar, porque pues puede gastarse el presupuesto del mes completo si quiere en unos solos zapatos, en unas solas zapatillas, en una sola cosa. Entonces nos toca tener mucha más conciencia en ese momento de compra. Yo les decía que tenía que aprenderse la regla y es siempre cuando iban a comprar algo, mirar ese objeto que voy a comprar en el centro comercial, la propaganda, la televisión. Mire, está en un descuento del 99.99% de descuento, ¿sí? Pero yo tengo que hacerme esa pregunta interior, retrospectiva, de ¿realmente necesito comprarme esto? ¿Realmente lo necesito? Porque no dejarnos llevar de comprar por la impulsividad y porque tan bonito y por ese descuento del 99.99%. Porque si yo voy a comprar algo que no necesito, pues es una compra y es un gasto y es un de pronto hasta una deuda que estoy adquiriendo que me puedo evitar, que puedo ser más inteligente y utilizar ese mismo dinero en otra cosa que sea un activo, que me genere un ingreso, que me genere una ayuda, que me genere algo que me beneficie. Entonces, cuando voy a comprar algo, lo primero es interiormente la pregunta, realmente, pero a conciencia, ¿lo necesito? Y si pasa esa pregunta, entonces ahora sí voy al paso 2. ¿Dónde está más barato? ¿Dónde tengo el descuento? ¿Dónde consigo una mejor tarifa? ¿Dónde sí? Pero lo primero es no dejarme llevar por la publicidad y por el consumismo, sino que realmente hacerse esa pregunta, interiorizarse. No se imaginan personalmente cuántas compras innecesarias uno se evita solo con esa pregunta. Usted se puede evitar gastarse un montón de plata sin necesidad de más, solamente siendo consciente y comprando las cosas que realmente necesita para no gastar más. También decíamos que la vida en el campo pues obviamente era mucho más económica, la vida en la ciudad es mucho más costosa y cada vez estamos todos migrando más a las grandes ciudades, cada vez menos gente en el campo, cada vez más gente en la ciudad, cada vez más consumo, cada vez más expectativas en cuanto a la calificación educativa. Antes uno con un bachillerato ya podía tener un buen cargo, ahorita pues se requiere no solamente el colegio, sino la especialización, la maestría, la universidad, pues con todos sus costos y gastos que esto trae. Aparte de eso, debe tener 2 o 3 idiomas, ya uno solo no es suficiente, como mínimo inglés, y pues eso hace que sea más costoso todo. Ya sacar ese muchacho a su parte productiva ya obviamente lleva muchos más años, mucho más esfuerzo, mucho más estudio y mucho más dinero. Y a veces cuando uno sale ya a trabajar y dice, listo, estoy listo, tengo mi muchacho listo para empezar a trabajar, pues en esos primeros inicios el salario no siempre pues compensa todo ese esfuerzo y todo ese estudio y toda esa dedicación que tuvimos. No siempre se da inmediatamente. A veces toca tener un tiempito de esfuerzo y de paciencia para lograr ese equilibrio nuevamente de nuestros muchachos que tenemos ya en la parte productiva. Entonces, eso hace que cada vez seamos más conscientes de nuestra necesidad de cambio, de nuestra necesidad de ahorro, de nuestra necesidad de manejar nuestras finanzas, y uno encuentra infinidad de publicidad, videos, herramientas en todas partes de cómo manejar sus finanzas y haga allá y la fórmula mágica, pero si usted no arranca realmente por esa concientización, por ese yo puedo, porque sí se puede, y por esa disposición, pues no se tiene como el resultado esperado. ¿Por qué tenemos cada más que cuidar nuestras finanzas? Pues veamos un poquito del panorama económico, de la inflación, cómo ha influido, los salarios, el aumento de los arrendamientos, matrículas, administraciones, peajes, la gasolina, todo lo que se ha incrementado y todo lo que ello lleva, que otras cosas pues que van amarradas a todo ese transporte, a toda la gasolina se nos incrementan, la subida del dólar, todas las importaciones pues que esto lleva a que se encarezcan vehículos, tecnología, maquinaria, vestuarios, cereales, calzado, todo lo que lleva pues a que vale ya muchísimo más. Las tasas de los intereses de los créditos también que han duplicado esas tasas en vivienda, en consumo. Hemos tenido pues un alza muy importante en el tema de tasas.
La recesión, obviamente, un menor crecimiento mundial en Europa y un crecimiento en Colombia para el 2023 cercano del 0%. Cambios en el programa de vivienda, en los subsidios, altos costos y tasas que afectan la construcción y la vivienda, el empleo del sector en general, fin de alivios tributarios como los que tuvimos para el turismo y para los tiquetes, que también que hace que sean más caros, fenómeno del niño, lo que hace que se nos incrementen muchos productos de la canasta familiar, las guerras que tenemos en este momento en Ucrania, en Corea del Norte, bueno, en todo el mundo cómo ha estado afectando. Y la incertidumbre, pues, y el optimismo por las reformas, por las principales reformas que tenemos en salud, en pensión, bueno, etcétera, etcétera. Entonces esto hace todavía un panorama más ácido en el cual tenemos que sentar cabeza y decir, bueno, vamos a hacer un proceso juicioso y es un proceso que no solamente es del papá o de la mamá, es un proceso que es de la familia, es de ese grupo familiar. Entonces también la invitación acá es para que esta información la compartamos con nuestros hijos, la compartamos con toda nuestra familia, porque es un proceso de grupo familiar. Esto es un proceso que no puede ser de una sola persona en casa, es un proceso que tenemos que compartir todos, no solamente dando ideas de cómo salir adelante, de cómo mejorar, sino también todos apoyando en ese mismo proceso, ayudando en ese mismo objetivo, hace que las tareas y que los resultados sean mucho más fáciles y mucho más posibles para todos. Cuando desde cada niño, desde cada persona que está involucrado en el proceso de la familia, aportan, es mucho más agradable el proceso, mucho más fácil, mucho más de objetivos, mucho más claros, además que también de llegarse a ese fin mucho más rápido de lo esperado. Es un proceso de familia. Entonces, ¿qué decíamos que queremos? Como el síndrome de la Barbie, casa, carro, beca, si queremos tener todo esto, pero tenemos que tener claro que queremos tener todas estas cosas, pero de manera organizada, de manera planeada, y no como nosotros llamamos enculebrarnos en nuestro lenguaje, que tenemos varias culebras muy peligrosas de las cuales debemos cuidarnos. Tenemos la bancarios constrictor, tenemos los intereses, atrapan su presa y la envuelven hasta asfixiarla, los cobros jurídicos, que son muy comunes en las ciudades, parecen dóciles, pero al menor descuido de la presa atacan, y las tarjetas fatalities, las más grandes y peligrosas de la especie. ¿Por qué las tarjetas pueden ser tan peligrosas? También vimos ese proceso de las tarjetas de crédito, si son amigas o enemigas, cómo es el proceso del manejo de las tarjetas de crédito, qué nos conviene, qué nos ayuda. Vimos varios tips para manejar esas tarjetas de crédito, no sé si tengan presentes algunos, pero dependiendo del uso, es buena o es mala la tarjeta, pues eso cada uno tiene que definirlo de acuerdo a cómo la usa. Entonces son amigas para emergencias, son amigas para el reemplazo del efectivo, son amigas para redimir puntos por millas o por regalos, son amigas para comprar activos. ¿Y qué dijimos que eran los activos? Eran esos bienes que nos aportan, que ingresan dinero a nuestro bolsillo. ¿Y qué dijimos que eran? ¿Para qué eran enemigas? Para tentación de compras innecesarias, para riesgo de robo, fraude o paseo millonario, para frecuente causa de reporte negativo en las centrales de riesgo. Aquí me decía que hay muchas personas que dejan una tarjeta de crédito por pagar en 1.000 pesos y por simples 1.000 pesos le generan un mal reporte en las centrales de riesgo. ¿Y qué significa que tengamos un mal reporte en las centrales de riesgo? Pues significa que tengo una calificación de 0 a 1.000, donde 1.000 es la mejor calificación y 0 es la peor calificación, y entre más bajita tenga mi calificación, pues significa para la entidad que me esté haciendo ese crédito que soy más riesgoso, tengo más probabilidades de no pago. Entonces yo tengo un puntaje de 800, 900, me van a dar las mejores tasas, me van a dar las mejores opciones de crédito porque soy un buen cliente y porque para ellos se les asegura que yo sí voy a pagar, tengo una mayor probabilidad de que voy a pagar, entonces tengo menor riesgo. Cuando tengo mi puntaje muy chiquito, cuando es 200, 300, 400, 500, 6 primero, si no sube de 400, 500, 600, a veces hasta ni nos presta, dicen, cancelado porque usted no.
no tiene una buena calificación, aunque no debe ser el único motivo, obviamente, por el que nieguen un crédito. Eso ya no debe ser causal de que le nieguen un crédito solamente por eso. Hay que tener en cuenta muchas otras variables, pero sí, obviamente va a hacer que tenga una tasa más alta y que tenga unas condiciones más ácidas a menor plazo, con una cuota más alta, con más condiciones y con más dificultad de la que puede tener. Entonces hay que cuidar ese reporte en las centrales de riesgo, pagar siempre puntual, pagar a tiempo. También les decía que había que tener presente, bueno, también son enemigas para la compra de pasivos y las pasivos ya dijimos que son las compras que nos sacan dinero de nuestro bolsillo. ¿Qué otras cosas tenemos que tener muy presentes en el manejo de las tarjetas de crédito? Uno, no tener muchas, tener la menor cantidad de tarjetas de crédito posible. ¿Por qué? Porque todos esos cupos, así no los esté utilizando, tengo cuatro tarjetas de crédito, cada una con 10 millones, entonces para el sistema financiero es como si yo debiera 40 millones de pesos, eso lo divide más o menos como en 25, y más o menos esa es la cuota que dicen ustedes de pagar. Si tiene 12 millones de pesos, entonces usted más o menos una cuota de 1 millón mensual, le pueden hacer el cálculo. Entonces, listo, no, yo no tengo, las tengo todas en cero, no debo nada, pero por la facilidad de que usted llegó y pasó su tarjetica y en menos de 5 minutos ya copó el cupo completo de los 12 millones, entonces se da por hecho de que usted ese crédito ya lo tiene hecho, ya lo desembolsó, ya mejor dicho, ya lo debe. Entonces le quita capacidad de endeudamiento, capacidad de crédito, capacidad de un préstamo mayor, por ejemplo, que tenga, porque dicen que ya tiene comprometido mucha parte del salario con esos cupos de las tarjetas de crédito. Entonces no es bueno por eso, no es bueno porque también, porque muchas tienen cuota de manejo y al tener cuota de manejo pues hace que esos costos de esa tarjeta sean mucho más altos a solamente la tasa de interés que le estén cobrando. ¿Por qué también es importante con las tarjetas de crédito no tener tantas tarjetas de crédito? Pues por la organización y el manejo que facilite tener más controlado ese gasto. Entonces, si tiene dos, tres, dos, pues tenga una por protección, por una emergencia, y una que usted use. ¿A cuántas cuotas? Una. Si se puede cero, mejor. ¿A cuántas cuotas debo poner las tarjetas? A uno. ¿Por qué? Porque si yo estoy comprando el mercado con tarjeta de crédito, pues no puedo llevarlo siempre a 12 meses, porque entonces la primera cuota está bien, pero la segunda ya se me acumulan 2, la tercera ya se me acumulan 3 cuotas, la cuarta 4, hasta que se vuelve una pelota de nieve que ya no podemos manejar. A una sola cuota. Y tener muy presente la fecha de corte de esa tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque si yo necesito, de pronto tengo una emergencia, tengo una necesidad puntual de efectivo, pues puedo utilizar ese mecanismo a 30 días sin intereses. Entonces, si mi corte de mi tarjeta hoy es 3, si mi corte de la tarjeta es el 3, entonces yo no hago la compra hoy, sino que hago la compra mañana, que ya pasó mi fecha de corte, y voy a tener 30 días que si yo pago antes de mi fecha de corte, obviamente cuando vayan a liquidar intereses, pues ya no tengo deuda y no me cobra ningún interés. Entonces tengo 30 días al cero con la fecha de corte. Con la fecha de pago no, porque en la fecha de pago ya le incluye intereses, porque a veces le dicen a cuántas cuotas. No, póngalo unas 10 cuotas que no importa. Usted puede pagar antes, le dicen, no, usted puede pagar antes, puede anticipar ese pago, no tiene ningún problema. Claro, pero si usted así lo paga a una cuota, cuando usted difiere a varias cuotas, si lo paga a una, igual ya allí le están incluyendo intereses, ¿sí? De ese primer mes ya le incluyeron intereses. Entonces, es muy, muy, muy importante tener muy clara la fecha de corte para usarla en caso cuando usted necesite usar a un solo pago esas tarjetas de crédito, tener la menor cantidad de tarjetas de crédito posibles y tener también presente de que usted tiene la opción de no pagar cuota de manejo en esas tarjetas de crédito. Normalmente, casi diría yo que el 90% de las tarjetas de crédito, usted puede llamar y decir, mire, por favor necesito que me congele la cuota de manejo o que me exonere de la cuota de manejo, y normalmente todas las entidades le van a decir, sí, no hay ningún problema, tienen condiciones diferentes. Una puede decir, necesito que me haga compras mensuales por 100.000 pesos,
o no, yo necesito que me haga compras mensuales, máximo 5, mínimo 5 compras al mes. Entonces, no importa el monto, pero mínimo 5 compras al mes, y entonces con eso ya no le cobro cuota de manejo, eso queda efectivo por 6 meses o por un año. Entonces, también tener presente a los 6 meses o al año, volver a llamar al banco a pedir la exoneración, porque si no le vuelven automáticamente a cobrar, a cobrar, a cobrar, a cobrar. Esas cuotas de manejo son altas. Y ahorita vamos a dar el repasito nuevamente, pero vimos también que encarece muchísimo la tasa, aparte de que las tasas de las tarjetas de crédito tienen la tasa más alta del mercado, pues adicional con todos esos costos adicionales se encarece muchísimo más. Muy, muy importante. Amigas o enemigas, es el equilibrio dependiendo cómo las usemos, pero podemos utilizarlas como amigas y que sean una herramienta que nos ayuden en nuestras finanzas, teniendo una conciencia, una responsabilidad en su manejo. ¿Qué más vimos por aquí? A ver, a ver. Bueno, entonces, ya devolviéndonos nuevamente entonces a los temas que vimos la vez pasada, vamos a profundizar un poco más en algunos temas que vale la pena hacer. Entonces, vimos en la vez pasada trampas del crédito y que no todo es lo que se parece. Vimos algo que se llamaba tasa interna de retorno, que en la tasa interna de retorno hicimos unos cálculos, voy a poner por aquí el Excel, donde hacíamos los cálculos de cuánto nos vale una tarjeta de crédito. Por ejemplo, decíamos que cómo se usa esta herramienta. Esta herramienta, usted tiene simplemente un flujo de caja de todos los gastos que usted tiene, o las salidas o los pagos, y tiene un ingreso que fue el crédito que le hicieron. Entonces, yo les contaba sobre la tasa interna de retorno, la TIR, que es un mecanismo que se usa muy frecuentemente pues, para uno poder saber la rentabilidad real que yo tenga. Si es una inversión o un negocio que yo estoy haciendo, pues me va a dar la tasa real de retorno de ese negocio. Entonces, eso me sirve para tomar decisiones cuando yo tengo dinero y voy a invertir o voy a hacer un negocio, voy a poner un puesto de perros. Entonces, ¿qué hago con, tengo 10 millones de pesos? ¿Qué hago? ¿Pongo mi puesto de perros o lo pongo en una entidad A, B o C, o hago un CDT o hago un ahorro o hago, ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿Cómo tomo la decisión? Entonces, hago un flujo de caja. Recuerden que siempre en Excel, en finanzas, todo lo que ingresa a mi bolsillo es positivo y lo que sale de mi bolsillo es negativo. Entonces, para ese caso es al contrario. Yo invierto 1 millón de pesos y cada mes saco los gastos, los costos con las ventas, el neto, voy a tener unos ingresos y al final me da una tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué espero yo de esa tasa de retorno? ¿Alguien se acuerda por ahí que me levante la mano? ¿Qué esperaría yo de esa tasa interna de retorno? O me pueden escribir por el chat. ¿Qué espero de esa tasa interna de retorno? Si yo tengo 10 millones de pesos y el banco me da una tasa del 1% y mi cooperativa y mi fondo me da una tasa del 1.5%, ¿qué espero yo de esa inversión? ¿Qué cuánto me dé la tasa interna de retorno? ¿Qué tasa esperaría yo para tomar esa decisión? Por acá alguien levantó la manito o me escribieron por acá algo, a ver qué me dicen por acá. Que esté por encima de lo que está el banco. Claro que sí. Las diapositivas del archivo Excel, claro que sí. Ellas se colocan en el blog para que las puedan ver. Quedan en el blog y el video también queda en el blog para que lo puedan ver. Entonces, claro, yo esperaría es una tasa mayor. Si en el banco me dan el 1, en mi sector solidario me dan el 1.5, pero mi negocio me da el 10, yo digo, uy, vale la pena, porque aquí tengo un riesgo, porque obviamente yo no sé qué tanto voy a vender, pero tengo un 10% de rentabilidad, entonces no, vale la pena, yo me voy por mi negocio de perros. Pero si esa tasa me da menor, si me dan el 1.5, digo, no, pues voy a hacer de invertirme dinero en un proyecto que no sé si me da o no, que tengo cierta incertidumbre, y aquí en mi cooperativa, en mi fondo, me dan el 1.5,
pues me lo dejo aquí porque aquí me van a dar una tasa mayor y no tengo ningún riesgo. Sí, entonces tomo la decisión con ese tipo de herramientas, tasa interna de retorno. Ahora, para el tema de los créditos y de las tarjetas de crédito y en las obligaciones financieras, que fue lo que vimos, sirve muchísimo, es porque me da la tasa real de lo que yo estoy pagando por ese crédito. Entonces decíamos que una tasa, y esto pues yo creo que ahorita puede estar la tasa hoy pongamos que está, bueno, 39%, dejémoslo ahí, que esté en el 3.27% mensual, supongamos ejemplo, me daría un 39 anual. Entonces tengo 1.000.000 de pesos a 12 meses. ¿Cómo funciona la tabla de amortización? Veíamos, el capital lo divido en 12. Entonces 1.000.000 de pesos dividido 12 meses. Entonces cada mes voy a pagar 83.000 pesos. ¿Ok? Pago 83.000 pesos. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a pagar unos intereses, que entonces los intereses es multiplicar mi saldo, el 1.000.000 de pesos. Entonces el 1.000.000 va positivo, ¿por qué? Porque entra a mi bolsillo. Cuando yo utilizo mi tarjeta de crédito, me doy cuenta que el banco me desembolsó esa plata. Yo la recibí. Y ahora yo voy a empezar a hacerle un pago cada mes. Entonces, ese 1.000.000 de pesos va positivo, lo multiplico por la tasa y eso me da unos intereses. ¿Qué me queda de capital cada mes? Entonces, el saldo menos lo que abono a capital, este valor va disminuyendo hasta que en la cuota 12 es 0. En mi flujo de caja, ¿qué pasa? Entra 1.000.000 de pesos, sale, ¿qué pago? Capital más intereses. ¿Sí? Voy pagando hasta que al final me queda que pago 86.000 pesos y mi crédito queda en 0. ¿Cuánto pagué de intereses? 202.550. ¿Cómo es la fórmula de TIR? Tasa interna de retorno es igual TIR, abro paréntesis, selecciono el flujo de caja desde el momento 1 hasta el final de mi crédito, le doy Enter, y acá me dice pues que entonces debo que esta tasa es del 3.27% mes vencido. Ahora, ¿qué decíamos? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Tienen una cuota de manejo, tienen una tasa de interés por administración de algo, tienen comisión por retiro, algunos cajeros inclusive si usted pone la clave mal, antes en un Servibanca una vez me equivoqué con la clave y me cobró 1.500 o 2.000 o 3.000 pesos porque le puse la clave mal. También le cobran a uno seguro de deuda, seguro de vida, seguro miles. Entonces, pongámosle más o menos bajito, que me cueste 30.000 pesos mensuales. Listo. ¿A cuánto subió mi tasa real? ¿Cuánto estoy pagando realmente por mi tarjeta de crédito? Entonces, no estoy pagando solamente el 3.27%, estoy pagando 8.12% mes vencido. Entonces, es una tasa muy alta en la que yo estoy incurriendo, por eso también volvemos al inicio de la conciencia en el momento de la compra. Todos trabajamos muchísimo, damos todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, todo el día trabajando, esforzándonos muchísimo por conseguirnos ese dinero. Entonces, como un respeto a ese mismo trabajo que yo estoy haciendo, que vale muchísimo, asimismo tengo que ser de eficiente en el gasto, porque es que cada cosa nos cuesta y nos cuesta mucho. Entonces, por eso tenemos que ser tan conscientes y tan responsables en el momento de gastarnos esa plata, porque es que eso ha costado días, años de nuestra vida. Entonces, vale la pena revisarlo porque tenemos que ser muy conscientes en realmente lo necesitamos o no, porque es que nos cuesta y nos cuesta mucho. Entonces, aquí ya estamos viendo que una tarjeta de crédito sin cuota de manejo, nuestra TIR es el 3.27%, o sea, los intereses, pero que con las cuotas de manejo, las comisiones, todo lo que nos cobran en EMIL, es realmente el 8.124%. Un motivo más para ser mucho más disciplinados y juiciosos en el manejo de qué estamos comprando a tasas tan altas o con tarjetas de crédito o a tasas pues que son tan altas. Entonces acá 8.12%, este caso de TIR para tarjeta de crédito. Con un prestamista hicimos el caso, pues es muy alta la tasa del 10%, 1.000.000 de pesos, 12 meses, no se paga capital en todo el tiempo del crédito, solamente hasta el final, y pago los intereses, pues que es
el 10%, 1.000.000 de pesos, listo. Entonces, muy alta, sí, altísimo, 10%, pero del principio al fin no hay ningún otro costo oculto, no hay nada más que le estén cobrando, sino el mismo porcentaje y allí estamos en el mismo 10%. Muy alto, sí, pero esa es, digamos que la tasa real, no tiene ningún un gasto adicional, no tiene nada adicional. ¿Qué tenemos por acá entonces, por ejemplo, en un crédito de libre inversión? Hacíamos el ejercicio, un seguro, y aquí a ver qué porcentaje será esto. Vamos a ver, ahorita un 10%. ¿Qué tenemos entonces? Un crédito a 24 meses, 10 millones de pesos, el mismo ejercicio, la plata entra a mi bolsillo, 10 millones de pesos, 24 meses, entonces aquí el ejercicio, digamos que ya utilizamos una fórmula adicional que se llama pago. ¿Qué hace esa fórmula? Pues me define en un plazo estipulado con una tasa y con unas condiciones X, cuánto me queda la cuota. Y es sencillo, acá le doy FX 2 veces y me desglosa la fórmula. Entonces, en la tasa, ¿qué le estoy colocando? Súmeme la tasa Z, ponme las gafas, C2, que es la tasa que yo tengo de mi crédito, más la tasa que me esté cobrando por los seguros o por cualquier otra, aquí el seguro, por ejemplo, que me esté cobrando. ¿Qué voy a tener en número de periodos? ¿A cuántos meses? 24 meses. ¿Cuál es mi valor actual? Los 10 millones que me están prestando. ¿Cuál es el valor futuro? 0, porque es un crédito que yo voy a pagar. Enter. Entonces me dice que mi cuota negativa, porque la estoy pagando yo, entonces sale de mi bolsillo, acuérdese, positivo entra a mi bolsillo, negativo sale de mi bolsillo, 540.000 pesos mensuales. Entonces voy a pagar 540.000 pesos mensuales, de los cuales 320.000 son capital y el resto son intereses. Entonces, bueno, ¿cómo hago el cálculo? El saldo lo multiplico por mi tasa de interés, 2.2%, que aquí me da los intereses que estoy pagando cada mes, y el capital, pues sencillamente a la cuota que estoy pagando, le resto los intereses y lo que me quede, pues es lo que estoy abonando a capital. Y ese valor a capital, acá se resta del valor y hasta que me da acá un final, un saldo cero. Entonces, ¿qué pasa con este crédito? Está el 2.2%. Cuando a mí me dicen, yo tengo un crédito al 2.1 o al 2.5 y me dicen 2.3, tengo un crédito al 2.3 y me dicen por allá, véngase para acá que yo le pago menos, o tengo un crédito al 1.5 y aquí me dicen, venga, yo le doy el 1.2. Le doy el 1.2% y eso que esta casa está muy barata. Le doy el 1.2, entonces yo digo, no, definitivamente estoy al 1.5, allí me dan el 1.2, me voy porque me están dando unas mejores condiciones y a ojo cerrado me fui, no tomé ningún estudio, no hice nada, sino que me fui porque me están dando un mejor crédito. Entonces, ¿qué tengo presente? Aquí esto tiene unos seguros, unos estudios de crédito, lo primero. No le desembolsan el 100% del crédito, sino que le desembolsan menos. Pues a veces se da que le desembolsan el 10% menos. Entonces, no le desembolsan a usted esa cantidad, los 10 millones, sino que de entrada le desembolsan 1.000.000 de pesos. Sí, le desembolsan 1.000.000 de pesos menos, a que no recibió 10, sino que recibió 9. Incluso a veces puede ser un poquito más, 10.63, puede ser un poquito más que le salen ahí colocando de comisiones y administración y bueno, lo que veíamos la vez pasada que nos cobraban cuota de manejo, cuota de administración, a veces cobran 5% para el comercial, el 10% por el seguro de afianzamiento, bueno, aparte de eso, también cobran un seguro de desempleo. Bueno, entonces aquí solamente con que le descuenten el 10%, que ya no recibió 10 millones, sino que recibió 8.900.000, ya su tasa interna de retorno ya no es el 1.2, sino que es el 2.18. Yo le quito esto acá y mi tasa es el 1.20. ¿Sí? Cuando ya le empiezo a colocar cosas, entonces ya varió y ya no es el 1, sino que ya le duplica. Para aquí, para el ejercicio inicial,
estaba con 1.613.000, entonces me decía que me subía del 2.2% al 3.83%. Ahora, eso no para allí. ¿Qué otro seguro tiene? Entonces decíamos que tiene el seguro de vida, seguro de endeudamiento, seguro de afianzamiento, N.000. Entonces uno dice, 8.000 pesitos mensuales. Eso no es nada, eso está muy barato. Pero resulta que todo cuenta, todo pesito cuenta. Entonces ya con un seguro que es de 8.000 pesos, 7.000 pesos, 6.000 pesos, mi tasa ya no es del 2.2%, sino que ya es casi del 4%, 3.92%. Entonces un crédito que tenía a unas condiciones del 2.2, realmente me quedó del 3.92. O digamos acá en el ejercicio, la tasa estaba al 1.5. Yo tenía al 1.5 y me van a prestar al 1.2. Pongámosle al 1.2, baratísimo, baratísimo. Ese crédito que estaba al 1.2, ahorita le queda al 2.84%. Así que se le triplica la tasa. Entonces, ¿cuál es el ejercicio para este caso? Que tenemos que siempre revisar, preguntar. Las entidades están en obligación de darnos esa tasa real. Si nosotros acá con un Excel sencillo, con una formulación muy sencilla, podemos calcularlo, pues obviamente las entidades que están dando ese crédito tienen unos software robustos, potentes, que tienen capacidad de darle a usted hasta el más mínimo detalle, desde el momento cero hasta el momento que se acabó su crédito. Entonces, obviamente ellos tienen cómo darle la tasa real, la tasa incluida las comisiones, incluidos todos los descuentos que le vayan a hacer. ¿Cuál es mi tasa real? Y están en la obligación de dar. Entonces ya usted con esa tasa real, con esa tasa, con esa TIR, usted puede comparar. Entonces tengo tres opciones, opción A, B, C, Z. Si usted con todas compara la tasa real, pues toma una mejor decisión porque realmente va a tener presente todos los gastos adicionales, no solo la tasa. Por ejemplo, con el sector solidario, ¿qué tenemos? Con el sector solidario, antes ustedes van en ventaja. ¿Por qué? Porque un crédito de 1.000.000 de pesos al 1% a un plazo de 12 meses, donde ya vimos cómo es la fórmula de cuota de pago. Acá, miren, acá los datos, acá está formulado. La tasa, sumo el valor de la tasa más lo que me estén cobrando de seguro, número de periodos, los meses a los que estoy llevando mi crédito, valor actual, lo que me están prestando, que entra a mi bolsillo, valor futuro, cero porque es un crédito que yo voy a cancelar. Entonces aquí me queda una cuota de 88.000 pesos, de los cuales vuelve y juega intereses, multiplico, capital no, intereses, multiplico el saldo por la tasa que me estén cobrando de interés. Y acá en capital, pues del valor que estoy cobrando, descuento los intereses y el saldo lo abono en capital. Asimismo voy llevando todo el flujo de la tabla de amortización de este crédito hasta que llego al momento 12 que quedo con una cuota ya saldo cero. ¿Cuánto pagué de intereses? 66.000 pesos. ¿Cuál es mi TIR? 1%. Sí, es la misma tasa que tengo de mi crédito. Pero ¿qué pasa? Ellos aquí sí tienen, muchas veces, por ejemplo, el seguro de vida lo asumen las entidades del sector solidario, inclusive es un valor adicional. Pero a veces, pues, no todo lo pueden cubrir y a veces se cobra una tasa de afianzamiento que ayuda para que usted no tenga que tener codeudor, porque ese tema del codeudor ya está, pues, es complicado, es difícil, usted conseguir un crédito se le amarra mucho, si usted tiene que tener un codeudor, uno o dos que a veces pedían, eso dificulta mucho el proceso de crédito, lo entorpece, lo enreda un poquito, entonces a veces da mucha más facilidad tener un afianzamiento que simplemente yo no necesito de nadie, yo solito pago un valor, un porcentaje y ya, tengo mi crédito, no dependo de un tercero, no tengo ninguna otra complicación. Y en estos casos, supongamos que sea del 0.02%, 0.03, bueno, hay un caso alto, pongámosle, muy alto, le sube un punto, ni siquiera un punto, no le alcanza a subir un punto de su tasa. O sea, si usted tiene un crédito al 1%, le puede quedar al 1.05, pero no más de allí, no tiene ningún otro costo que le estén cobrando, ni cuota de comercial, ni le están cobrando estudio de crédito, ni le están cobrando 4 por mil, no le están cobrando una cantidad de cosas que encarecen ese crédito, sino que realmente tiene una mejor opción con el sector solidario de no tener esos costos ocultos que tienen muchas otras entidades por fuera
de las miles opciones y de los miles abanicos que yo les hablaba ahorita que tenemos para todo, pues esta es una buena manera de tomar una decisión inteligente en el tema de mis finanzas para no meter la pata y a veces uno cree que hizo el negocio, que hizo el mejor dicho, la mejor oportunidad y resulta que no, realmente creyó que estaba teniendo la mejor de las opciones de crédito y resulta que estaba pagando al 1,2 y resultó pagando casi al 3%. Entonces, ojo con eso. Este es un tip sencillo que deben siempre tener presente para que no los tumben, para que no salgan pagando más de lo necesario. La otra es enterarnos. A veces, cuando uno está haciendo esos procesos de finanzas, lo primero que uno tiene que tener claro son las obligaciones financieras que tengo, dónde debo, y la gente no se entera. Me descuentan hace años un crédito por nómina. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto paga mensual? Eso me lo descuentan cada mes. Yo no sé. Y es bueno tener presente y tener claros mis propios cálculos, que yo sepa más o menos cuánto debo, cuánto estoy de cuota, qué tasa está. ¿Por qué? Porque eso me permite pues ser mucho más inteligente en el tema de tomar decisiones. Por acá miremos el chat a ver. Está conectado por YouTube. Gustavo Garrido, un saludo. Dice que está conectado por YouTube, que funciona bien sonido, bien imagen. 9:40, en este momento está transmitiendo en pantalla. Estoy en Excel. Listo. Acá todos vieron el Excel, ¿no? Creo que sí, porque si no me hubieran escrito. Sí, sí, señora. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, vámonos a nuestra presentación de lo que estábamos viendo acá de costos ocultos, que ya lo empatamos con el resto de temas que tenemos para hoy. ¿Qué más vimos acá? ¿Cómo es el endeudamiento inteligente? Ahorita lo repetimos. Listo, entonces venimos por aquí. Bueno, entonces, en el tema de las tasas y trampas del crédito, entonces también no solamente nos toca el archivo si se comparte, nos toca tener muy presente esos costos ocultos, sino que tenemos también que aprender a ver pues las opciones del mercado. A veces uno solamente ve la letra chiquita o no le pone atención a toda la información. Entonces, por ejemplo, en los casos de los, ¿cómo se llaman? Con Fandi, cajas de compensación, por ejemplo, tienen mucho este esquema. Dicen, no, prestamos al 1,27%, así gigante, rojo, y uno dice, no, me voy para allá porque es que me están dando la mejor tasa, yo me voy, yo tengo un crédito al 1,3, allá me prestan al 1,27, para allá me fui, así, a ciegas, y resulta que tiene uno que aprender a ver, a leer toda la información que le están dando, porque por ejemplo en este caso, ellos tienen por ejemplo, para libranza, para libre inversión, muchas categorías, tienen categoría A, categoría B y categoría C. ¿Y qué son esas categorías? De acuerdo a mi salario, yo pertenezco a si es 1 a 2 salarios, es un salario categoría A, 2 categoría bueno, C o B o C. ¿Sí? Si tiene ya un salario más alto, que pase de 1, 2 o 3 salarios mínimos, entonces ya es categoría C. ¿Y qué pasa si usted es categoría C? Pues la libre inversión simplemente si tiene hasta 650 puntos en el score, en la calificación, o hasta 750 puntos, y un plazo de 72 meses, pues la tasa no es del 1,27, la tasa es del 1,71. Si el plazo es 60 meses, es 1,64. Si el plazo por acá si tiene un puntaje mayor a 750 puntos en el score, y el plazo es de 72 meses, pues es de 1,60, baja un poquito. Si es a 48 meses, baja un poquito, 36, pero miren que varía, no es solamente una opción. Entonces a veces uno así cerradito de ojo, me fui, me tiré, me boté de cabezas y resulta que no, que pensó que era una tasa del 1,2 y resultó pagando una tasa del 1,71. Entonces hay que mirar, hay que leer, informarse un poquito más, no irse a la ligera, tomarse el tiempo de ver qué opciones tiene el mercado para ver cuál me conviene más, pero tomándolo como a conciencia y revisando. Hay muchas opciones. Veíamos la vez pasada, por ejemplo, el caso de varias plataformas de Internet que ofrecen también créditos rápidos, fáciles, que nos incrementan obviamente la tasa porque tienen unos gastos
tasa de seguro de vida del 6.5%, tasa de fianza del 4.5%, tasa de asesoría comercial del 5%. Entonces, un valor solicitado, pues obviamente le van a desembolsar mucho menos. Y un valor de 115, un crédito de 115 millones le van a desembolsar 96, ¿sí? Porque le están descontando costos de fianza 5 millones, costo de transferencia 15.000, costo de asesor comercial 5.750.000, prima anticipada del seguro 7.475.000, o sea, tiene otra cantidad de costos y gastos que hace que sea muy costoso. Pero aparte de eso, hice acá un comparativo de cómo nos sale con una entidad o con otra. Entonces, por ejemplo, aquí, valor neto entregado, Fondando, 96.585.000. Cuota a pagar, 2.801.000. Plazo, 144 meses. Tasa, 2.85%. Total a pagar, 403 millones de pesos. Pagado versus lo recibido, está pagando 4.18 veces más de lo que recibió. Ahorro, cero. Con una cooperativa o con un fondo, ¿cómo sería el ejercicio, el comparativo? Nos prestan los 96 millones, la cuota por pagar sería de 1.641.000, el plazo a 144 meses, la tasa del 1.5, más o menos lo que tenemos en el mercado en este momento, el total a pagar sería 236 millones de pesos. Total del pagado versus lo recibido sería 2.45 veces que estaría pagando versus lo recibido, bajando la tasa sin cobros adicionales con el mismo plazo. Entonces usted logra bajar la tasa con el mismo plazo. Tiene obviamente mucho menos valor de pago de intereses. Ahora, puedo también hacer el caso que me desembolsen los 90 millones, los 96 millones de pesos con un plazo a 49 cuotas con la misma tasa, paga 136 millones, paga 1.42 veces lo que le prestaron, tiene un ahorro de 266 millones, bajando el plazo con la misma cuota y con la misma tasa. Entonces, miren el gran diferencial tan enorme que solamente haciendo un ejercicio comparativo que usted puede lograr haciendo un buen ejercicio de los créditos y estudiando un poquito más el tema sin irse de cabeza a lo primero de pronto que le ofrezcan, teniendo un poquito más de cuidado, más de sentido, de evaluación, de revisión de esa opción de mercado que le están presentando en el momento. Ahora, a veces hay opciones que uno dice, me tocó porque no tuve más, me tocó tomar el crédito por la opción A porque no tuve más. Lo importante es también allí que usted sea consciente de qué condiciones tiene ese crédito, porque en la medida en la que usted es consciente, pues lo primero y su objetivo número uno y su motivo claro es tengo que pagar ese crédito. Entonces, si en este momento no puedo porque las circunstancias X, Y, Z me llevan a que tengo que tomar el crédito, porque a veces puede darse que mi situación me llevó a eso, lo que yo tengo que tener muy claro es qué condiciones tengo allí, porque no son las ideales, no son las que quiero, no son las que necesito, y voy a trabajar en todo ese esfuerzo para hacer en la medida en lo que pueda, compro cartera, hago cualquier opción para poder pagar ese crédito y adquirir un crédito que esté a condiciones de mercado más competitivas. Ese por el lado ahí de este cuadrito, Fondando. Tenemos otro ejemplo con, bueno, con Byport también ya vimos pues las características y las tasas de lo que tienen, que el 3 o 5% del valor del crédito pues es lo que se cobra, que sale obviamente a veces 4 o 5 veces la tasa, se puede triplicar muchísimo. El estudio de administración del crédito puede ser hasta un 10%. Y obviamente pues las tasas varían de acuerdo a la calificación que ellos tengan de cada deudor, ¿no? Depende de esa calificación que ellos tengan, puede darse más costoso o más favorable. Esos son algunos, tienen, no más solamente por el saldo, que yo necesito un certificado de mi saldo, le cobran 60.000 pesos. Acá lo veíamos la vez pasada, que
un crédito del 1.7 a 12 años, se ve bueno, pero si usted ve ya la letra pequeña, es una tasa con un estudio de crédito, con un corretaje, pues que obviamente sale más del 20% del valor del crédito, del desembolso, y de allí en adelante le cobra una tasa superior al 2% mensual. Sale costoso, sale caro. Entonces revisen, vean, estudien antes de. Acá tenemos un comparativo, le quito este letrerito que no me deja ver, de dando con Bipor y con los cooperativas o fondos de empleados, con nuestro sector solidario. Entonces, por ejemplo, el mismo 115 millones, ya vimos acá en dando que pagamos 403 millones. Con Bipor, 115 millones, el estudio son 11 millones 500, la comisión son 5 millones 750, costos de transferencia son 40.000, entonces por acá son 5 millones 175, acá son 5 millones 750, las cooperativas y fondos no tienen. Costos de transferencia, aquí cobran 15.000, en Bipor cobran 40.000, seguro un año, 7 millones en dando, 7 millones 475 en el mismo valor. Neto entregado, entonces en dando le dan 96 millones, en Bipor le dan 90 millones, con el fondo cooperativa le dan 115. Plazo, estamos hablando todos de 144 meses. Tasa ofrecida aquí es el 2.55, en Bipor es la 2.06, en el fondo cooperativo 1.50. Costo real, acá tenemos el 2.85 en dando, el 2.71 en Bipor, en la cooperativa pues sigue siendo el mismo valor. Entonces, total aumento del costo, dando 11.75%, en Bipor 31.74%, en la cooperativa en el fondo, 0. Total a pagar, aquí paga 403 millones, acá paga 360 millones en Bipor, en el fondo paga 281 millones. El pago versus lo recibido, pues acá está pagando 4.18 veces más el valor de su préstamo, acá está pagando 3.99 más el valor de su préstamo, acá en el cooperativo en el fondo tiene 2.45 veces el valor del préstamo es lo que paga. Entonces, ¿qué tenemos entonces en resumen con nuestra cooperativa o con nuestro fondo? Bajamos las condiciones, bajamos la tasa sin cobros adicionales con el mismo plazo. Ahora, listo, yo voy a prestar solamente los 90 millones que me desembolsan de pronto en Bipor. Mire, voy a prestar solamente esos 90 millones 235 haciendo el ejercicio. Neto entregado, pues 90 235, allí no le van a cobrar ni estudio, ni comisiones, ni cobros de transferencia, nada de eso. El plazo bajaría a 44 meses. Entonces la tasa ofrecida siendo la misma tasa, el mismo monto que le están ofreciendo en Bipor, acá en este caso pagaría 124 millones, pagaría 1.38 veces el crédito, lo que le prestaron, y tendría un ahorro de 279 millones 195 mil 598, bajando plazo con la misma cuota. Entonces, miren el diferencial tan enorme, tan enorme, tan enorme que hay, las opciones que se tienen. Entonces, no nos podemos dejar llevar por el impulso, por el afán, por tomar una mala decisión, porque es que este me presta y me desembolsa mañana, me desembolsa en 2 horas, me desembolsa ya, sino que realmente tenemos que esa pausa, un respirito, un poquito de yoga, un poquito de conciencia para tomar una buena decisión. Porque para tomar malas decisiones, el tiempo, 5 minutos y le prestan. No, no, porque es que realmente estamos hablando de ese dinero que nos cuesta tanto trabajarlo. Entonces tenemos que ser eficientes, inteligentes en el momento de que tenemos esos créditos, porque miren las opciones, tenemos muchísimas opciones y debemos tomar siempre la mejor, inteligentemente la que más nos convenga, de acuerdo a las opciones que tenemos. Veamos por acá otro ejemplo del dinero. Ya bueno, 700.000 pesos que nos desembolsaba, tenía interés 20.000 pesos, el seguro 3.000, la financiación 88.000. Mire que la fianza 88.000. Entonces, mire, usted paga de intereses 20.000 y casi 90.000 pesos de fianza. O sea, está pagando 2, 4, 6, 4, 5 veces más lo que paga por intereses solamente en fianza. En la administración 34, mucho más, casi el doble de los intereses es la administración más el IVA. Entonces sale muy, muy, muy costoso. Rápido sí, fácil sí, costoso y además poco seguro. Este es, digamos, uno de los
quejas que uno tiene muchísimo de muchos colombianos en este momento que padecen de esos créditos en los que se metieron, cayeron porque no revisaron, porque no se dieron cuenta, porque por la facilidad precisamente que a un solo pasito, a un solo clic usted ya tiene un crédito y por la facilidad entonces uno se deja llevar. Y pues realmente hay muchas denuncias en este momento de extorsiones que tenemos por aplicaciones de préstamos digitales, envían información privada, o sea, acoso también en el momento del cobro, a toda hora, en todo momento. Estas acceden a los datos de los dispositivos donde se descargan, entonces quedan con toda su información. Sí, y hay muchas denuncias y muchos casos de malos manejos, de abusos por parte de estas plataformas en las que la gente cae y a veces después ya no saben es cómo salir de ese problema. Entonces, hay muchas opciones, no solamente cuando usted va a una entidad y pide el crédito, sino también ya en el internet, en las plataformas, en las plataformas digitales, en su celular. Me digo, baja la app, descarga la app, o a veces eso está solo. Usted me dijo, vio algo que le gustó y dio clic pensando que lo estaba abriendo y resulta que estaba descargando era la app y una vez ya le mandan toda la publicidad del crédito en 5 minutos y uno, ay, qué maravilla, y corro, y resulta que después es un dolor de cabeza. Aquí dice, de usuarios denuncian amenazas a través de las apps de créditos virtuales. Ciudadanos cuestionan sobre la regulación y la legalidad de las plataformas que prestan dinero. La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció al respecto, porque sigue siendo está siendo un problema cada vez mayor, cada vez más creciente, cada vez más preocupante, precisamente como les decía, por la facilidad en la que se incurren en estos créditos. Aquí tenemos un gota a gota virtual, la intimidación detrás de los préstamos por internet. La necesidad de dinero llevó a un ciudadano a tramitar un crédito y terminó siendo víctima de estafa, acoso cibernético y extorsión. Su situación se repite por todo el país. El caso está en manos de la Fiscalía por estafa, pero es la preocupación legal de este delito, la persecución legal de este delito es difícil. Entonces tenemos, aquí por ejemplo dice que me van a prestar 1.200.000 y me consignan 800. Se supone que eran 91 días y me empezaron a cobrar a los 7 días. Y no me cobraron 800, sino ya 1.200.000, que los 400 de más explicaron que era por uso de la aplicación, intereses, IVA, la comisión, y más ítems que no lograron entender. Entonces, a los pocos días ya lo están llamando en la mañana a amedrantarlos y a decirles que si no van a pagar, entonces que los van aquí dice que los van a publicar que cometió un fraude o que es un ladrón, o bueno, en mil denuncias y trampas y cosas en las que incurren para acosar y para hacer pues que la persona pague. Aquí, por ejemplo, en el blog de Diego Fernando Betancourt pueden ver mucha información, muchos videos que tenemos al respecto. Hay capacitación, asesoría jurídica. Entonces aquí pueden ver muchos de los videos de temas similares a los que les estoy hablando acá: estafas con tramitadores, cooperativas de papel, estafas con tarjeta de crédito, créditos instantáneos a un clic, mucho cuidado con el dinero fácil, engaños, bueno, en vamos a ver un minutico, 2 minuticos de video de créditos instantáneos en un clic. Veamos por acá. Sí, puedo compartir la pantalla. A ver, me perdí. Por acá lo tengo. ¿Me confirman, porfa, si están allí con el sonido? ¿Si escuchan bien? Bueno, entonces sigamos por allí. Simplemente pues les dejo allí para que vayan a nuestro blog, en nuestra página de YouTube, y puedan ver toda la información que tenemos allí al respecto. Criptoestafas, falsos prestamistas, bueno, tenemos muchísimos información que pueden ustedes ver allí, que les va a ayudar pues como a profundizar un poquito más en el tema. La vez pasada también vimos el costo ponderado del endeudamiento de manera muy general. Hoy quiero pues repetirles, enfatizarles en por qué es importante tener este costo ponderado del endeudamiento, no solamente por lo que la tasa. Entonces, ¿qué es este costo ponderado del endeudamiento? Es yo tener todos mis créditos
que tienen tasas diferentes y plazos diferentes y poder saber cuál es el endeudamiento de todos mis créditos, porque puedo tener un crédito a 144 meses, como puedo tener un crédito a 12 meses, puedo tener un crédito al 3% y puedo tener un crédito al 1%. Entonces, bueno, en general, ¿cuál es mi tasa? ¿Por qué me sirve esa tasa? Porque esa tasa me sirve de referencia con el mercado. En el mercado están prestando al 1.5%, ¿sí? O al 1.5 están prestando. Y yo hago el cálculo, hago mi ejercicio y resulta que yo estoy al 1.14. Ah, bueno, estoy bien. ¿Sí? Estoy bien, estoy más o menos en una tasa referente con el mercado y no estoy. Pero si yo hago el ejercicio, a mí me sale que tengo esto en el 5% y el mercado está prestando al 1%. Digo, Dios mío, algo mal tengo porque mi costo ponderado me da el 5% y el mercado está prestando al 1%, algo tengo que tener que corregir porque no es posible que el mercado esté a una tasa tan diferente, tan bajita y yo tenga mis créditos a una tasa tan alta. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, organicémonos, manejemos una estrategia porque tengo que cambiar eso. Entonces me permite detectar ese tipo de situaciones para ser más eficiente en el manejo de mi crédito. ¿Para qué más es importante yo tener este cuadro? Para mí este cuadro es súper importante cuando uno va a iniciar un tema de finanzas. Uno arranca por organizar la casa, organicémonos. Entonces, lo primero que me siento es con todos mis extractos bancarios, con todos mis extractos de compromisos financieros y bueno, ¿qué tengo? ¿Sí? Conocer qué tengo. Entonces, el conocer qué tengo es sentarme a mirar, a listar las obligaciones financieras, con qué entidades tengo la obligación, qué saldo debo en este momento, cuánto es la cuota que estoy pagando en este momento de ese crédito, qué tasa tengo, a qué plazo, cuánto estoy pagando de intereses. ¿Sí? Y allí pues hago también el cálculo del costo ponderado. Vamos aquí al Excel para que podamos ver la formulación. Por acá, costo ponderado, por aquí, por acá. Así lo puedo poner un poquito más grande. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué calculo aquí? La cuota. Acuérdense que la cuota siempre es negativa porque sale de mi bolsillo, ¿no? Sale de mi bolsillo, entonces la cuota es negativa. La tasa de interés, cuánto, los intereses que estoy pagando, ¿sí? Me cálculo de los intereses de la formulación. La tasa, ¿sí? Me calculo una tasa también. Y el porcentaje de participación. Entonces, en este caso, yo estoy dividiendo el saldo de mi crédito por el total de mis créditos, por todo mi endeudamiento. Entonces eso me dice, en tarjetas de crédito tengo el 1.6% de mi endeudamiento. En rotatorio tengo el 2.3%. En crédito ordinario tengo el 1.28%. En un crédito de vehículo tengo el 4%. Y en crédito de vivienda tengo el 90% de crédito. Entonces, digo, bueno, estoy bien. Y la tasa más bajita es la de vivienda. Así que si tengo el mayor porcentaje en vivienda, que es un activo, y la tasa es la más bajita, pues tengo una estructura sana de mi endeudamiento. ¿Qué pasa si yo veo al contrario? El 90% de mi endeudamiento está con las tarjetas de crédito y justo está a la tasa más alta del mercado. Me tengo que pellizcar, me tengo que mover, me tengo que sacudir, porque esto no está bien, algo está pasando que no tengo bien en mi panorama y tengo que cambiar eso, porque no debe ser que mi mayor endeudamiento sea consumo, ¿sí? Lo lógico es que mi mayor endeudamiento sea un activo y preferentemente un activo de vivienda o un activo de vehículo, entre comillas, como vimos, un vehículo que tenga en mi flujo de caja, que sea un activo y no que sean consumo. ¿Por qué? Porque los consumos son humo. Usted va a vender, no, tengo una necesidad de dinero y entonces voy a vender y con eso pago la deuda. No, usted el consumo es humo, usted no tiene nada. Debo 90 millones de pesos en consumo. ¿Qué debe? Humo. ¿Qué vendo? ¿No? No tiene que, bueno, excepto que ya empieza a vender el televisor, la nevera, la casa, que ya empiece pues como a vender los artículos de la casa, pero realmente esas tarjetas de crédito y esos créditos de consumo son aire, por eso hay que tener tanto cuidado, porque son las tasas más altas y porque pues no tiene usted en firme nada con ellos, simplemente la deuda no se ve más. Entonces este cuadrito de costo ponderado nos ayuda a tener claro ese panorama, aparte de que cuando uno ya tiene el flujo de caja, esta parte de acá, es la misma que va a ir a mi flujo de caja. Entonces, en mi flujo de caja yo debo tener cada uno de estos conceptos en el mismo orden igualito y esta cuota de aquí es la misma cuota que yo voy a tener en mi flujo de caja. Entonces, aquí ya tengo claro cuánto estoy pagando de mi flujo de caja en créditos.
Entonces también me ayuda a tomar decisiones. Si estoy muy apretado y mi flujo de caja no me da y no me alcanza, bueno, voy a mirar, bueno, ¿qué crédito tengo de estos que tenga la cuota muy alta, que pueda de pronto ampliar el plazo para que la cuota me quede más bajita y así pueda aliviar un poquito mi flujo de caja y empezar a tener un alivio, una tranquilidad o un refresquito en mi flujo de caja? Listo. No, mi problema no es de flujo de caja, sino que las tasas que tengo es muy alta en un crédito particular, pues ya tengo ese objetivo claro y toda la caja que me quede, todos esos ahorros, todo ese dinero que yo tenga disponible, lo pongo a pagar ese crédito que me está afectando, que tengo a la tasa más alta, que tengo los intereses más imposibles, entonces lo enfoco y lo dirijo hacia ese objetivo. Entonces eso me permite tomar decisiones. Si yo no tengo información de qué debo, a quién le debo, en qué condiciones, pues no voy a ser objetivo ni tampoco inteligente en el momento de tomar la decisión de qué voy a hacer con la plata que estoy ahorrando, con lo que me está quedando, con la caja que me está quedando cada mes que hago. No, acá tiene una decisión clara que tomar y fácil de definir porque tiene toda la información. Entonces nos ayuda muchísimo, muchísimo este cuadrito para empatarlo con nuestro flujo de caja y para tener el panorama de qué debo, a quién debo, en qué condiciones y qué decisiones buenas o qué cambios tengo que hacer en el tema de crédito, si es que en el caso tal, necesito un cambio, necesito un alivio, necesito algo. Entonces, allí es muy, muy, muy importante tenerlo claro. Entonces, endeudamiento inteligente. ¿Cuánto me pueden prestar? No, error. ¿Cuánto puedo yo pagar de acuerdo a mi flujo de caja? Les decía yo la vez pasada también. Si me van a, el banco le dice, le presto 500 millones para que se compre su casa. No, no, un momentico. No, es que a mí yo la cuota que tengo puedo pagar 1.200.000. A 180 meses pagando 1.200.000 a una tasa X, ¿cuánto me pueden prestar? ¿Cuánto me pueden prestar? Porque yo dispongo de este rubro, que es el que me da mi caja, que es el que yo puedo pagar de cuota cada mes. Entonces, no es cuánto me pueden prestar, es cuánto puedo yo pagar. Realmente eso es lo que está bien. Vivienda, sí, vehículo, no tanto, dependiendo, y consumo, no. El consumo es consumo, cuidado. La tarjeta de crédito es un medio de pago, no un medio de financiación. Ya vimos, es muy costoso, entonces no podemos financiarnos con una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es medio de pago que nos facilita no tener efectivo, que nos facilita pagar rápido, que nos facilita manejo eficiente de la caja si lo tengo a menos de 30 días, pero no un medio de financiación, es de pago, solamente de pago. Ojo con los abusadores crediticios y agiotistas, pues son prácticas que ojalá no tengamos, y si ya tenemos, lo importante es que tengamos claro que debemos pagar esos créditos y darles prioridad. Conocer el verdadero costo del dinero, que es lo que estamos haciendo con con la TIR, con ese ejercicio, con el Excel que les va a quedar allí, y cuidar mucho la calificación en las centrales de riesgo que nos garantizan no solo que nos prestan en mejores condiciones, sino en mejores tasas. Entonces veíamos qué podemos hacer. Entonces no tenemos control sobre nuestros gastos, pero sí tenemos control sobre nuestros ingresos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar nuestros gastos. ¿Y cómo vamos a controlar nuestros gastos? Con la elaboración del presupuesto familiar. ¿Sabe usted si los ingresos son superiores a sus gastos? ¿Conoce usted sus cifras? Entonces, digamos que eso es muy importante hacer el ejercicio del presupuesto familiar, de empezar a tomar todos esos gastos que tenemos, toda esa información que tenemos y empezar a plasmarla en un Excel, en un papel, donde podamos empezar a visualizar y a ser conscientes de esas cifras, porque uno a veces en la cabeza dice, no, a mí siempre me queda yo, ¿cuánto me gasto yo de gasto de fines de semana? Me dice 50.000 pesos. Cuando uno ya empieza a hacer el ejercicio real, ya usted se sienta y empieza a echarle números y ya hacerlo con juicio, dice, ole, me debieron haber quedado 100.000 pesos este mes en mi flujo de caja y no me quedó nada. Y me empiezo a revisar gasto por gasto, bueno, ¿en dónde me pifié? ¿En dónde me equivoqué? Y resulta que mis gastos, bueno, voy a coger esos 50.000 pesos que yo digo que uso para fines de semana en un sobrecito y durante un mes los voy a sacar de ahí. Y resulta que en los 8 días ya se los gastó. Ay, hola, no eran 50, eran como 200.000 pesos que yo me gasto en fines de semana y no lo tenía presente. Les decía mucho también de la SAP para controlar gastos. Acá ya les puse la fotico que la vez pasada de las que debían, ¿no? Este es el que yo uso.
se llama Expense Management, o manejo de dinero, manejo inteligente, finanzas, manejo de finanzas, sea Android o sea el celular que tengan, la plataforma, usted busca control de gastos y es esta figurita, pues la que recomiendo porque es muy fácil de usar. Él tiene, usted puede editar la categoría de los gastos, ponerle colegio, ponerle vacaciones, ponerle cine, ropa, fútbol, gastos de viaje, lo que usted quiera ponerle, edita los conceptos y ya después es que usted vaya a la fecha y simplemente le dice añadir gasto y coloca el valor y coloca el concepto, la categoría y si quiere poner pues un detalle de qué es para que usted se acuerde y por lo menos para el manejo, por ejemplo, de gastos que sean variables, que uno no tenga mucha conciencia al principio al ejercicio para el flujo de caja, es bueno tenerlo, por ejemplo, para mercado, para fines de semana, para cine. Entonces, uno no tiene siempre una libreta y un lapicero para tomar nota, pero sí tiene el celular. Entonces, por ejemplo, cada que merque voy a colocar allí, mercado tal fecha, ¿cuánto fue? Fines de semana, algún gasto de los fines de semana, allí lo voy colocando, cine, y él le va graficando y le va haciendo un acumulado de cuánto ha gastado usted por mes en cada uno de esos conceptos. Entonces puede llevar el ejercicio 1 o 2 meses para que usted ya tenga familiarizado el dato y usted ya sepa cuánto es, entonces ya en el flujo de caja no va a poner 50, sino que pone los 200.000 que le dio su cuadrito, su resumen de gastos del mes. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido de presupuesto. Vámonos por aquí al Excel. Por aquí, yo sé que esto quita uno las rayitas de algún modo, pero mientras aprendo, oiga, yo sé que se quitan, pero no me quitaron. Aquí lo selecciona y lo borras. Lo voy por aquí. O simplemente con el clic selecciona la rayita y la borra. Con el mouse selecciona la rayita y ahí lo puede eliminar. Aquí, listo. Bueno, entonces, el presupuesto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No tengo por aquí el presupuesto. Entonces, vamos a tener un ejercicio de presupuesto. Presupuesto familiar. ¿Sí? Entonces, vamos a tener playa alta y playa baja. Vamos a tener ingresos. Ingresos familia. Vamos a hacer un ejercicio de una familia de 4 personas. Puede ser ingreso del papá. Acá papá, ingreso de papá. Ingreso de mamá. Y entonces acá total ingresos. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá este ejemplo para más o menos hacer un ejercicio generalizado de cuánto podemos gastarnos. Y acá podemos tener gastos fijos o gastos simplemente, podemos tener gastos, entonces podemos tener arrendamientos, podemos tener impuestos, podemos tener salud, colegios o estudios, podemos tener transporte, podemos tener, cuando tenemos, por ejemplo, colaborador interno, por ejemplo, de aseo, podemos tener vacaciones, podemos tener, a ver acá, ¿qué más se nos ocurre que podamos tener? Gasolina. Podemos tener mercado, ya está, mercado. Fines de semana. Ayuda familiares. Ya tengo vacaciones. Vamos a totalizar aquí. ¿Qué otros me faltan? Total. Entonces, un ejercicio así pequeñito, pequeñito, sencillito, para que hagamos un comparativo de cómo puede ser más o menos. Entonces, quisiera por acá donde veo
Dos participantes que me ayuden, uno en Playa Alta y uno en Playa Baja, que levanten la mano para activarles micrófono. Dos participantes que quieran colaborarme para darme datos de Playa Alta y de Playa Baja. A ver, quién se apunta? ¿Quién dice yo? Uy, tantos, tantos, tantos. Por aquí veo a alguien que está tomando café, Carlos Rueda. Se toma un cafecito. Alberto Bejarano Bustos. Alberto, entonces le activamos micrófono. Le hemos enviado un mensaje a don Alberto para que active el micrófono. Le escuchamos. Listo, ya. Listo, Alberto. ¿Y quién más se apunta? Alejandra Echeverry. ¿Quién más tenemos por ahí apuntado? Bueno, entonces con don Alberto, mientras tanto, don Alberto, vamos a hacer Playa Alta. Una familia, papá, mamá, dos hijos. Papá, mamá, dos hijos. Ingreso de familia, dos hijos. Ah, bueno, doña Rosalvina. Le activamos el micrófono a doña Rosalvina. Entonces, doña Rosalvina va a hacer Playa Baja. Don Alberto, entonces, para esta familia, ¿cuánto puede ser el ingreso del papá? 3 millones. 3 millones. Listo. ¿Cuánto puede ser el ingreso de la mamá? No tiene ingresos. No tiene ingresos. Listo. Pero entonces Playa Alta, ¿no? Porque aquí tenemos Sí. Playa Bueno, entonces a la mamá colocarle 2. 2 millones. Listo. Entonces acá tenemos un total de 5 millones de pesos. Listo. Entonces, 5 millones de pesos. Gastos. ¿Cuánto gastan arrendamiento? O en el caso pues que ya tienen vivienda, sería de cuota pues de administración y De impuestos. de impuestos, exacto. ¿Cuánto puede ser aquí que paguen, bien sea de administración y de impuestos, sí, o arrendamiento también puede ser, pero Playa Alta, ¿cuánto puede ser? Con un ingreso de 5 millones de pesos. Yo creo que administración 450 Sí, y en impuestos, como impuestos esta parte, por ahí vamos a hacer esto es mensual, ¿no? Entonces digamos que el impuesto vale 3 millones de pesos, digámoslo 3 entre millones. 12. Dividido 12. Sí, 250.000 pesos. sí, Listo. Salud. Más o menos como el 8%, ¿no? Que uno paga en salud. sí, Por el 8%. como 400.000. Listo. Colegios. Colegios, Privado. somos 2 hijos, Dos hijos, sí, dos hijos. 1.200.000 creo que está. 1.200.000. ¿Cada uno? Los dos. No, los dos. Los 2.200.000. Transporte. El transporte del colegio, ¿no? Sí, 400. sí, yo creo que 200, sí. 200. Tiene la señora que le colabora en el aseo. Pongámosle 3 veces a la semana. Entonces, 60, 900.000 pesos 60 por 3 y eso por 4. por 3 por 4. 720. Vacaciones. Unas vacaciones al mes, papá, mamá, dos hijos. Al mes, Le digo, al año, perdón. sí. Yo creo que quede unos 3 millones dividido entre 12. Listo. Ah, pero como eso es una vez al año, entonces sí dejémoslo ahí. Sí, Ah, bueno, no, esperen, entonces más 3 dividido 12, sí, porque estamos sacando lo mensual. 3 millones, sí, 3 millones. ¿Como para irnos para dónde? pues por lo menos Santa Marta unos 3, 4 Santa días. Marta. 3 millones, 4 días. Sí, Papá, mamá, dos hijos, tiquetes. O sea, nos fuimos en bus, nos fuimos en el carro. no, en carro, sí, tocó en carro. ¿Tocó en carro? Mm, Listo. Bueno. Mercado. Gasolina. ¿Cuánto puede ser de gasolina al mes? por ahí 180.000. Mercado. Mercado, por ahí unos 800.000. Fines de semana. 100.000. Ayudas a familiares, que le ayudó al papá, a la mamá, No, pero sumemos porque ahí sí no me alcanza la plata, no hay ayuda. total
gastos, pero más o menos que le ayude 100.000 a la mamá, ¿no? Bueno, sí. Entonces sumemos aquí los gastos. Aquí suma. Listo, entonces aquí nos dan unos gastos. Pongámosle un color amarillito, listo. Entonces, total, ingresos. Y eso que yo creo que aquí nos queda faltando alguito. Yo creo que esas 350.000. vacaciones, yo creo que esas vacaciones son por lo menos 4 millones de pesos, por lo menos 1 millón por cada uno. Por lo menos. Yo creo que las vacaciones están. Ese mercado, yo creería que por ahí 1.200.000. Listo. Fines de semana. Lo que Por pasa es lo que de menos. pronto un fin de semana sí y el otro no. Entonces, bueno, le puede colocar. Bueno, entonces pongámosle esto yo sé que se pone rojito. Eso se pone rojito cuando uno le pone general número, yo sé que se pone por aquí rojito. Listo. Ahora, doña Rosalvina, vámonos a Playa Baja. Vámonos a Playa Baja. ¿Cómo estamos en Playa Baja? Entonces, salario papá. Doña Rosalvina. ¿Se me fue doña Rosalvina? ¿Qué se me hizo doña Rosalvina? Se me voló. Ya, Tiene el es que no me micrófono. dejaba activar el Eso, ahora sí, micrófono. ya. Listo, listo. Ahora sí, doña Rosalvina. Papá, ¿cuántos? Ya hicimos Playa Alta, ahora hagamos Playa Baja. Ajá, el Vámonos, salario mínimo. 1.160.000. mi Más auxilio de transporte, ¿no? 172, ¿cierto? Que es el subsidio de transporte. Sí. Listo. ¿Y la mamá cuánto? Pongámosle que trabaja por días 900.000 pesos. 900. Listo. ¿Arrendamiento cuánto pagamos? Ah, dependiendo de la ciudad donde viva, 750. Entonces yo creo que está acá, está bajito. Este por lo menos debe ser 800. Pues en cuotas de No, administración. porque es dependiendo del lugar donde viva. Ok, sino que este se me hace listo. Está aquí, este vale 700 y este 750. Entonces yo creo que Este no les aplicaría impuestos porque no tienen ni carro ni casa. entonces yo creo que este sería por lo menos, ¿será? Arrendamiento, impuesto, más o menos, más o menos. Listo, y no, salud, pues es el mismo 8% de salud Ujú. arriba. Ay, perdón. Listo. Colegios, están en colegio público, ¿no? Público, pero sí, ahí no aplicaría, solo le iría a las No. loncheras. Loncheras que 50.000 pesos. Sí, Bueno, y eso que es muy transporte. poquito. Ese queda cerquita de la casa, entonces no da Sí, no transporte. pagan, van a pie. Colaboración de aseo, no, eso toca, lo mismo hace una vez a la semana plancha, lava los baños y toda la vaina. Vacaciones, Ajá, no aplica. Un fin de semana en Confandi. En Melgar Convenato, Cafán. ¿cuánto valdrá eso? 400.000 pesos. Puede ser. Pues No, pero bien. mensual no, No, porque no, no, eso. serían, eso Anual. sí. Gasolina, tenemos moto. No, tiene moto, esas baratas, 20.000 pesos al mes. No, son 2 galones, son 40.000. Entonces 40. ¿Mercado cuánto puede ser? No, esa gente almuerza muy poquito. Yo creería que unos 600.000 pesos, sí. 600. Fines de semana. Póngale 70.000. Ayuda a familiares, no. Antes que Cero. no pueden. Listo. Entonces miren el ejercicio. Yo he hecho este ejercicio 100 veces. El 101% de las veces es igual. Tiene más capacidad de ahorro la gente que tiene menos ingresos que la gente que tiene ingresos altos. Entonces, si vemos acá este nos dio menos 433.000 pesos y este nos dio porcentaje. Y este nos dio 22.85%. Si estará bueno ese, si estará sumando donde es. Me perdí.
Entonces, siempre es igual, siempre tiene mucha más capacidad de ahorro. Las familias que tienen pocos ingresos son mucho más medidos, mucho más controlados en el gasto, y a pesar de que ganan mucho menos, tienen más capacidad de ahorro, más capacidad de tomar decisiones financieras en cuanto a que les queda o para ahorrar o para pagar obligaciones o para queda porque son controlados en el gasto. ¿Qué pasa cuando tenemos gastos e ingresos altos? El gasto no se controla tan fácil. Entonces yo me gano hoy 2.200.000 y dentro de 15 días me subieron mi salario a 5 millones de pesos. No han llegado los 15 días y mis gastos ya superan esos 5.400.000, ¿sí? No me ha llegado la primera quincena y esto yo ya lo disparé. ¿Por qué? Control, porque no controlamos. Entonces, no podemos tener la disculpa, es que yo estoy en la mala porque yo me gano muy poquito, porque es que nunca me alcanza, porque es que no. Es un tema de control del gasto. Así de sencillo. Usted puede ponerlo esto aquí, 10 millones de pesos. Puede ponerle 20, puede ponerle 30. Igual, este porcentaje, si usted no controla, va a ser cada vez mayor, va a ser cada vez más el desfase. Yo tenía un compañero en la oficina que era el mensajero y en algún momento le hicieron un ajuste y antes se ganaba 900 y se quedó ganando 1.250.000. Entonces él decía, yo tenía vida hasta que me ganaba más poquito, porque apenas me empecé a ganar más, ya todos los bancos me tenían cupo preaprobado de tarjeta, de crédito, ¿no? Entonces en un minutico se sobreendeudó porque todo el mundo le estaba ofreciendo tarjetas y créditos y ya después no tenía con qué pagar. Me dijo, yo financieramente vivía más tranquilo cuando ganaba menos que ahorita que me subieron el sueldo porque ya no me alcanza, y ese tema es de control. Entonces por eso la invitación de toda esta charla, de toda esta concientización y sensibilización en el manejo del gasto es el control mediante ¿qué? Flujo de caja. Para mí la tarea número 1 en el proceso del manejo del control de los gastos es el flujo de caja. Para mí es el pilar de las finanzas, el pilar de que yo diga se puede, puedo tener un ahorro, puedo tener un manejo de mis finanzas, es con el flujo de caja. Entonces, la vez pasada les mostré también así a grosso modo el flujo de caja, cómo funciona, cómo lo teníamos. Entonces, colocamos en un Excel nuestros ingresos y nuestros gastos, cada uno mes a mes. Aquí la invitación es el ejercicio a hacerle el control a estos gastos mensuales, porque yo ahorita en junio acordarme de los gastos en detalle que tuve en enero, pues yo no me acuerdo, pero yo sí me puedo sentar con junio. Bueno, si tengo ingresos variables, ¿cuáles fueron mis ingresos? Por ejemplo, en mayo, aquí, a 1 de junio, en mayo, con el volante de la quincena, ¿cuántos gastos tuve? ¿Qué gastos tuve adicionales? No, en salud hay unos que son casi los mismos, que usted chulea, sí se pagó, esto inclusive le sirve de control hasta para que no se le olvide pagar una factura, hasta para eso le sirve de control el flujo de caja. Ay, esta factura no me ha llegado y tengo que pagarla, voy a pedirla, voy a descargarla, voy a tener algo allí y llevo ese control mensual. Salud, pensión, esto casi no varía. Hay unos que el arrendamiento es casi igual, el impuesto pues es en algunas veces, entonces aquí en impuestos, aquí en abril me tocó pagar impuestos, 1 millón de pesos por decir algo. Pagué el impuesto aquí. O no me alcanza la caja y lo estoy pagando mensual, pues allí lo tengo presente. Voy a pagar una parte aquí y otra en junio o en diciembre. Los gastos, servicios de energía, gas, esos son más o menos fijos, ya es cuestión de que usted, ¿cómo lo hago yo? Yo tengo el proyecto, el presupuesto, y cuando yo ya coloco el valor de la factura, el valor real, le cambio de color. Entonces, por ejemplo, estos están blancos, pero cuando ya les cambié el valor, cuando ya los validé con los extractos o ya los validé con mi flujo de caja, pues les pongo un color diferentico para yo saber que estos gastos ya son reales, no son proyectados, sino que son reales. Mercado, ¿por qué lo tengo en verde? Porque hay que hacerle un estudio de, bien sea o que apunten en una libretica o que apunten en el almanaque en la cocina cada que merquen o que manejen el app que les recomiendo para gastos, para que usted sepa cuánto está gastando en mercado. Ropa y calzados,
cabello, gimnasio, transporte, seguros, gasolina, matrículas de colegios, mensualidades, loncheras, celulares, fines de semana. Muchas veces cuando yo hago el ejercicio con las familias, bueno, ¿y cuánto tenemos en polas? A eso no le pone ninguna. Yo, no, es que no hay tema, no es que usted aquí no se va a echar carreta, usted no va a echar cuento usted aquí mismo. Si usted se gasta 50.000 pesos en polas, pues le colocó ahí 50.000 pesos en polas. Porque el hecho de que usted los oculte del flujo de caja no significa que los va a ahorrar. No, señor, antes por el contrario, lo que usted no coloca en el flujo de caja, pues es más probable que no lo controle y se gaste en lo que no necesita. Entonces, mientras yo tenga control de estos gastos, voy a garantizarme que me dé la caja que me está diciendo mi flujo de caja, porque es que esto, las cifras no mienten, lo que usted lo coloque allí es, entonces usted tiene que sincerarse con su flujo de caja y colocarle todo. Entonces, ¿qué pasa allí? Estamos en mayo. Bueno, lo que les decía del cuadrito de endeudamiento, aquí viene exactamente ese mismo cuadrito, las mismas cuotas que tengo allá vienen aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da aquí este flujo de caja? Dice, aquí por ejemplo está por acá. Total ingreso 500, total gastos 2.700, créditos pagos 200, en ahorros tengo 5.000, me quedaron 269.000 pesos. Listo, a 1 de junio. Y yo me saco los bolsillos. Y yo digo, ay, por aquí me quedaron 100, en esta cuenta tengo 20. Ole, no me alcanzó, me hizo falta, me deben quedar 270 y no me quedaron sino 120. ¿Dónde está el resto? Entonces ahí es donde realmente hago el ejercicio de empezar a concientizarme de qué tengo en mi flujo. Entonces empiezo a ver, es que resulta que se me enfermó el perrito y me tocó comprarle este medicamento y eso me valió 30.000 pesos. Les pone aquí, gastos perritos, 30.000. Es que resulta que el cumpleaños de la amiga, no sé dónde que fuimos, de la empresa, claro, el regalo de cumpleaños, regalos de cumpleaños, 30.000. Ahora sí, el flujo de caja me quedó. Ya no son 269, sino que yo aquí ya le aumenté esos otros gastos que tuve en esos 120.000 pesos. Entonces ya mi flujo de caja no quedó en los 200, sino que me quedó en los 150 o en los 120 que me quedaron. Por acá fueron más, entonces fueron 130.000 pesos de otros gastos. Listo. Si son esporádicos, usted lo puede poner en otros, pero entre más identificado tenga su flujo de caja, mejor, porque es que su flujo de caja, eso es personalizado. Usted que le puede incluir las filas y las columnas que quiera. Entonces le pongo aquí el valor y entonces usted dice, listo, sí me quedaron los 140.000 pesos que yo decía. Entonces, efectivamente, voy a junio, me recibí la prima, cesantías, me quedaron 1.600.000. Listo, y usted va y está bien. Entonces, cuando usted ya tiene un flujo de caja confiable, proyecta esos gastos, entonces ya usted va a decir, hola, en julio no me alcanza. Entonces, de junio que me quedó esta platica, no me la puedo gastar porque en julio la voy a necesitar. Que tengo presupuestado de gastos y al final del año yo me doy cuenta que me voy a gastar 2 millones de pesos en regalos de Navidad y resulta que el flujo de caja me quedó en rojo en 2 millones. No, tengo que mirar en dónde puedo ahorrar, qué gastos puedo omitir, en dónde puedo optimizar, dónde puedo comprar el mercado que sea más baratos, cuáles de mis gastos fijos de pronto no son prioritarios y puedo prescindir de ellos por un tiempo mientras mi caja mejora, dónde consigo las cosas más baratas, cómo hago para optimizar estos recursos y estos ingresos para que alcance a tener los compromisos, o por el contrario, si yo veo que definitivamente hay un mes que no voy a alcanzar, que no tengo cómo, con tiempo yo voy mirando, para julio necesito plata, voy a mirar con quién tengo cupo de crédito, cómo puedo hacer, cómo puedo organizarme para prestar esa plata y que yo tenga esa plata para ese mes que necesito. Entonces, para eso es que nos sirve el flujo de caja, es esa ventana de tiempo en cuanto a mis gastos que yo debo revisar mes a mes con juicio y así darme cuenta de esos detalles de gastos que no tengo identificados, gastos hormiga que a veces tenemos que son poquitos, pero que entre todos suman y no nos dan las cuentas, y tener afianzado, tener bien manejado estas cifras y controlarlas ya es después más sencillo, control, y llega a los objetivos que usted se proponga. Vamos a mirar aquí en el chat, de pronto no sé si tengan por ahí preguntas, si tengan algunas preguntas que hayan recopilado por acá. Por acá que faltaba aquí. El ahorro mensual, que deben ahorrar el 10% de los gastos, correcto.
Control. Rosalvina dice, la palabra clave es control de los gastos. Se van a compartir los formatos. El nombre de la aplicación se llama App Control de Gastos. Así de sencillo. Dice por acá Lilia, siempre los ingresos van a estar por debajo de los egresos. Plan B, ¿cómo sufragar el gasto, el saldo en rojo? Si no tiene un plan B, hay que ajustar el debe y el haber, correcto. Según sus conocimientos en finanzas, ¿qué son muchos realmente? ¿Cuál es la entidad acá en Antioquia más aconsejable para sacar préstamos? Eso lo puede definir con su tasa interna de retorno. Usted ya tienen cómo hacer el cálculo, cómo estudiarlo, preguntarlo, porque las entidades están en obligación de dar estos datos. Con ese costo real, usted realmente tiene una herramienta de fondo que le va a ayudar a definir inteligentemente cuál es el mejor sitio para préstamos. A toda seguridad, en el sector solidario en este momento, en su fondo, en su cooperativa, es el mejor sitio en el que usted puede tener préstamos en este momento. El mejor, el más recomendado, sector solidario, fondo de empleados, cooperativas. ¿Nos puede compartir el modelo de presupuesto? Claro que sí. Los ahorros que se tienen en cuenta. Aquí los ahorros se tienen en cuenta, bien sea o para pagar créditos que usted tenga unas tasas excesivas, que los intereses sean demasiado altos, tiene que ir, los ahorros se van dando en cada gasto. O sea, el ahorro realmente es un ahorro general, el ahorro y el control del gasto realmente es un ahorro. Cuando usted controla, ahorra. Y en esos poquitos controles, en esos poquitos ahorros que va teniendo en cada cosa, es el gran control de macro, de todo el flujo financiero que usted tiene. Es poco a poco que va logrando ese objetivo. No es en un solo gasto, es revisar todo y es ser consciente en la minucia. Es ahí cuando es más ganador el ejercicio. Si tengo variados ingresos, ¿cómo manejo el flujo de caja? Usted proyecta ese variable más o menos de acuerdo al histórico, cómo se presenta, y lo ajusta cada mes y así logra tener el dato exacto. ¿Cómo se haría una cuenta conjunta entre esposos? ¿Toca abrir una cuenta entre los dos? ¿Afecta para la declaración de renta? Pero es que no entiendo. ¿Cómo se haría una cuenta conjunta? Pues aquí el ejemplo que les doy es porque los ingresos son de familia y los gastos son de familia. Entonces, asimismo, deben tenerlos en cuenta, porque si solamente tienen en cuenta los ingresos del esposo y los gastos de todos, pues entonces, ¿dónde está el control o la posibilidad de apoyo de ese ingreso que se está recibiendo por esa persona que también está aportando en la casa? Entonces, es como por tener presente todo el panorama de que todos somos miembros de ese grupo familiar y todos aportamos, entonces todos debemos tener como presente esos ingresos y esos gastos para poder controlar, porque aquí el objetivo y la clave es, como nos decía Rosalvina, control. Dice, ¿qué puede suceder en lugares donde no existe un control de precios y medidas, lo que influye cada día un descontrol en los presupuestos de ingresos? Bueno, no entendí muy bien la pregunta. Claro, en los hogares donde no se tenga control, pues usted simplemente va a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y simplemente va a estar en la situación de que no me alcanza, y que si no es inteligente en ese proceso, pues cada vez va a tener un endeudamiento mayor hasta que llega a un punto que no es viable. Entonces, por eso para mí es tan fundamental el control, y a veces el control a memoria no es tan eficiente. Es mucho mejor y más práctico, más inteligente tener un control en Excel, tener un control en una hoja que usted pueda tener y ver los resultados cada mes y asimismo el proyectado. Saulo Aguilar dice por YouTube, buenos días, las millas o puntos que se obsequian por el uso de las tarjetas de crédito no afecta al usuario si estos son reportados a la DIAN como ganancias, o cuál es el procedimiento. No, además que pues en esos puntos y eso a veces dan es premios, muchas veces dan es que reclame un cepillo,
un secador, o yo he visto muchos premios que dan es como con objetos que usted ingresa y redime esas millas en un catálogo que ellos tienen y allí puede tener el premio, o también a veces son descuentos en compras que usted hace, viene haciendo con descuentos. En agenda se debe registrar los gastos mensuales. Lo primero que separo son los servicios públicos, creo que son prioritarios. Claro, usted primero tiene que tener separados gastos fijos de otros gastos que son variables. ¿Por qué? Porque los gastos fijos sí o sí van cada mes y es más difícil que usted pueda decir no pago arrendamiento o no merco o no pago energía. O sea, hay gastos que usted sí o sí tiene que tener independiente de lo compromiso que tenga, sí o sí tiene que pagarlos, entonces tiene que darles prioridad, porque hay gastos como los fines de semana o la ida a cine o vacaciones, o que usted dice, no, definitivamente no puedo tenerlo y los puede quitar, pero hay otros que sí o sí tiene que tener, entonces son los que más claros tiene que tener, los que primero debe tener allí separados, porque es el dinero que sí o sí se va a gastar. Si el flujo de caja me da negativo y tengo un buen porcentaje de ahorros, ¿debo disminuir la cuota de ahorros? Sí, claro, mientras uno se va acoplando en el flujo de caja, pues los ahorros usted los va a destinar a pagar esas obligaciones o a pagar esos intereses altísimos, a pagar eso, porque entre más intereses y más pague, pues más se va a ahorrar y entonces a largo plazo va generando un círculo virtuoso de que eso que pagan intereses se le va a convertir en ahorro. Rosalvina, que mil gracias. Dice que, ¿qué opina usted de una persona que dice que el dinero se debe, que un experto que dice que el dinero no se debe guardar en entidades, se debe invertir para que genere utilidades? Eso, el flujo de caja de cada familia, de cada grupo es muy diverso. Lo primero que tenemos que ver en nuestro flujo es, cuando tenemos excedentes, es pagar las obligaciones que sean más costosas, las que nos generen mayor pago de intereses y asimismo, como les digo, esos intereses se van convirtiendo en ahorro. Es lo primero. Ya invertir por fuera, primero tengo que limpiar mi casa y organizarme por dentro y tener todo juiciosito para poder ya pensar en afuera qué puedo hacer. Lo primero es que yo adentro es este primer paso, tener muy organizadito el acá para ir generando ingresos que ya nos permitan mirar hacia afuera qué oportunidades podemos tener. Héctor Orlando, muchas gracias. Por medio se envía formato presupuesto por el blog. Johncito nos puede compartir, creo que es en el blog de Diego Fernando, donde colocan en la página de YouTube o en el blog, donde se coloca el material, tanto la presentación como el Excel que estamos viendo acá. Dice, si tengo ahorros, ¿qué me aconseja? ¿Lo puedo traer en casa o abro una cuenta de ahorros? Como les digo, todo depende del flujo de caja. De allí es que arrancamos. Acá en el chat se les puso la página de Diego donde pueden ingresar y ver los videos. Les recomiendo también mucho acompañarnos siempre todos los lunes en nuestro consultorio solidario. Es gratuito de 8 a 9 de la mañana. Y también para que visiten nuestra página y se enteren de todos los seminarios y capacitaciones que tenemos. Próximamente este viernes tenemos, por ejemplo, un seminario en indicadores financieros para las entidades que requieran de esta información. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. Para nosotros es muy grato poder compartir este espacio con ustedes, poderles dejar estos mensajes, estos tipsitos que les van a servir para mejorar sus finanzas, que seguro pueden tener en cuenta, les puede ayudar no solamente, como les digo, tenerlos presentes no solamente ustedes, sino compartirlos con sus familias, con sus hijos, con sus seres queridos, que les llegue el mensaje de que se puede teniendo control del gasto. También les regalé otro flujo de caja acá, más sencillito, para si no quieren ver el otro tan complicado, les regalé otro flujo de caja en el Excel, más sencillo, que ustedes puedan manipularlo de pronto con menos información. Ahí les doy dos opciones para que ustedes escojan cuál les parece mejor. Entonces, nuevamente los tips: no se deje llevar por la impulsividad, haga bien las cuentas, recuerde que la disciplina siempre le ayudará a organizarse, nunca gaste más de lo que gane, siempre, si tiene deudas, páguelas lo antes posible, ahorre una pequeña cantidad todos los meses, cree una reserva para emergencias, edúquese en inversiones financieras y en finanzas como lo estamos haciendo en este momento, para construir un patrimonio familiar que nos ayude a tener una inteligencia financiera que mejore nuestras finanzas. Muchísimas gracias. Un gusto tenerlos. Esperamos nuevamente
en nuestra próxima charla de finanzas, seguir ahondando un poco más en esos temas que nos atañen y que nos van a ayudar poco a poco a tener esa conciencia financiera que tanto necesitamos. Muchísimas gracias.